estado con nosotros. Vamos a comenzar. Yo quisiera llamarle una serie, porque esto es muy largo, y hoy podría ser de verdad la primera parte del reino de los cielos. Vamos a hablar del reino de los cielos. Es algo que muchas veces he escuchado a hermanos que me han dicho, aún hermanos antiguos, nunca había escuchado hablar acerca del reino, el reino de los cielos. El reino de los cielos no es exactamente igual, aunque algunos dicen que es igual, del reino de Dios. Pero ahora lo vamos a explicar como un diagrama, qué relación tiene el reino de los cielos con el reino de Dios. Se sabe que, dice, ¿quién es el rey en el reino de los cielos? Lógicamente el Señor, y concretamente el Señor Jesucristo. Dios gobierna, Dios de eternidad a eternidad. Pero cuando el hombre cayó, se desvinculó de Dios y dejó de obedecer a Dios. Entonces empezó a obedecer, a tener vínculo y comunión con aquel que le hizo caer, con el mismo Satanás. Entonces el Señor dejó de reinar sobre los hombres. El Señor, Dios, no pudo seguir gobernando sobre los hombres. Porque el mismo Adán, ustedes saben, huyó de Dios a esconderse. Y aquel que le hizo caer se hizo el primero entre los hombres en la humanidad. Cuando uno lee los primeros versículos del capítulo 2 de Efesios, ustedes recuerdan, que dice que Él es el príncipe. Y la humanidad, el hombre sin Dios, obedece a ese príncipe de las tinieblas. Lo tiene encadenado. Hay una comunión, pero de cadenas. Cuando una persona es liberada por Cristo, esas cadenas son rotas. Entonces en esa persona empieza a reinar Dios poco a poco. ¿Cuál es la espera de ese reino? Ya hemos dicho, la humanidad no conoce a Dios ni sus propios dioses. Entonces no puede reinar Dios sobre una humanidad que no le conoce. Más bien, Dios para la humanidad es estorba, es aguafiestas. Por eso, hermanos, cuando el Señor estaba ya siendo juzgado yo creo que un juicio sumario muy rápido, querían deshacerse de él y lo llevaron delante de la presencia de Pilatos. Hubo una conversación allá en Juan. Hay una conversación entre Pilatos y el Señor. Y recuerdan que con él escuchaba que lo acusaban. Él dice que es rey de los judíos. Al decir que era rey de los judíos, entonces era un rebelde. Había rebelión en él porque el verdadero rey, según ese tiempo, era el emperador. Entonces Pilatos, como representante del imperio allí, le dijo: ¿tú eres rey? Y hay unas palabras en Juan 18:36 que quiero que meditemos un instante. Lo que le dijo el Señor.
En Juan 18:36, no tomamos toda la conversación, sino todo eso solamente que nos interesa. Dice que Jesús le respondió a Pilato: mi reino no es de este mundo. El mundo tiene sus propios reyes, sus propios emperadores, pero el Señor no reina en esas naciones ni en esa humanidad que le desconoce. Dice: mi reino no es de este mundo. Si mi reino fuera de este mundo, mis servidores pelearían para que yo no fuera entregado a los judíos. Pero mi reino no es de aquí. Eso debe estar bien claro. Dios no reina sobre la humanidad. Entonces, recuerden cuando el precursor de la venida del Señor, Juan el Bautista, predicaba allá en el río Jordán. Dice en Mateo 3, los versículos del 1 al 3, eso nos va a aclarar mucho aquello de que mi reino no es de este mundo, cuando dice la palabra en Mateo 3, del 1 al 3. En aquellos días vino Juan el Bautista predicando en el desierto de Judea y diciendo: arrepentíos, porque el reino de los cielos se ha acercado. Miren, se ha acercado, ya viene el reino de los cielos. Dios reina desde eternidad a eternidad, pero en la humanidad no se deja reinar por Dios. Entonces dice: el reino de los cielos se ha acercado. O sea, el reino de Dios, al manifestarse a la tierra, se llama reino de los cielos. Amén. El reino universal, eterno de Dios, al acercarse a la tierra, se llama reino de los cielos en la tierra. Viene a reinar los cielos a la tierra, pero ¿en quiénes? Ahí vamos a ver. Dice: se ha acercado, pues este es aquel, ya se refería al Señor Jesucristo, es aquel de quien habló el profeta Isaías cuando dijo: voz del que clama en el desierto. Es esa voz que clama en el desierto, en ese momento era Juan el Bautista. Preparad el camino del Señor, enderezad sus sendas. Él estaba preparando a la gente para el encuentro con Cristo. Es más, algunos discípulos de Juan dejaron de ser discípulos de Juan y empezaron a ser discípulos del Señor Jesucristo. Y uno de ellos fue precisamente Juan, el apóstol, uno de los 12. El mismo Jesús, ya más adelante en Mateo 4, 17, allí dice que desde entonces comenzó Jesús a predicar y a decir: arrepentíos, porque el reino de los cielos se ha acercado. Ya él estaba predicando, pero todavía el reino de los cielos no se había establecido sobre la tierra. Si él estaba ahí, ¿por qué no se había establecido? Porque él no había sido crucificado, no había resucitado, no había vencido al príncipe de este mundo, a Satanás. Cuando él derramó su sangre y resucitó, Satanás ya fue vencido y empezó el reino de los cielos a establecerse en la tierra, pero solamente
sobre aquellos que creían en ese rey. Sobre la otra humanidad nunca Dios ha reinado. Miren, el príncipe de este mundo, Satanás, tiene una organización gubernamental espiritual en los cielos. En estos cielos, no digamos en el trono de Dios, sino en estos cielos, de las nubes para acá, por decir algo. Hay una organización de tal manera que en cada nación hay un príncipe diabólico que gobierna y tiene cada nación, comandado por ese príncipe, una organización espiritual. Y lo que nosotros vemos, los presidentes, los reyes, etcétera, son lo que vemos, pero lo que verdaderamente gobiernan son la organización satánica. El único país de la tierra que no tiene un príncipe diabólico, ya lo hemos dicho, es Israel. El príncipe de Israel no es diabólico, se llama Miguel. Lo dice la palabra. Por ejemplo, allá en el libro de Daniel 12, allá lo dice. Dice, Miguel, vuestro príncipe. Él es el príncipe de la nación llamada Israel. Entonces, mientras predicaba el Señor, no había ido a la cruz. Él lo decía, se ha acercado. En Mateo 10, versículo 7, él, mire las instrucciones que le daba a sus discípulos. Y yendo, predicad diciendo, el reino de los cielos se ha acercado. Es curioso que la gran masa de la iglesia ignore que el reino de los cielos se estableció en la tierra, pero su escenario es la iglesia. Solamente en la iglesia se ha establecido el reino de los cielos como una realidad, pero desafortunadamente mucha gente, creyentes, que tienen hasta 50 años de ser creyentes, desconocen qué es el reino de los cielos. Entonces viven una vida de la iglesia, pero terrenal, no celestial. La iglesia no es terrenal. La iglesia del Señor Jesucristo es celestial. La iglesia dice en Efesios y otros lugares, en Efesios 1, que estamos escondidos con Cristo en lugares celestiales. La iglesia del Señor Jesucristo no es terrenal. La iglesia del Señor Jesucristo no tiene representantes vicarios aquí. Yo soy el vicario de Cristo. Eso es una gran mentira. El vicario de Jesucristo ahora es el Espíritu Santo. Él es el que hace el trabajo del Señor Jesucristo. Él es el que recuerda lo que el Señor Jesucristo nos enseñó. Él es el que nos guía a hacer la voluntad de Dios. Él es el que nos santifica. Él es el que aplica la obra de Cristo a los creyentes. Él es el que nos da a nosotros la oportunidad de una transformación, comenzando por nuestra forma de pensar. El Espíritu Santo. Porque la iglesia es celestial. Nadie tiene el derecho de apropiarse de la iglesia del Señor, de los hijos de Dios. Nadie, hermano. No se ofendan.
Hermano, esa es una realidad bíblica. El dueño de la iglesia es Jesucristo. Amén. Él es el que dice, yo soy, mis ovejas, dice, mis ovejas oyen mi voz y me siguen. Mi voz es la voz del Señor, no la voz de ningún de hombre, no. Los hombres solamente somos accidentes, somos siervos, somos instrumentos en las manos de Dios. Vamos a presentar un diagrama. Yo lo tengo acá para no estar volteando la vista hacia la pantalla. Yo lo tengo acá, hermanos. Un diagrama en que vemos nosotros, dice, diagrama de la integralidad del reino de los cielos dentro del reino de Dios. Me quedó muy débil una raya con sus flechitas, pero ustedes la pueden ver, donde abarca de eternidad a eternidad el reino de Dios. Ahí dice, el reino de Dios abarca desde la primera eternidad, por decir algo, antes de la fundación del mundo. De pronto, ahí ven la flechita. Es que le llamamos, para facilidad, le llamamos la eternidad pasada. Eso, ustedes si toman nota pueden leerlo en Efesios 1:4, en la primera de Pedro 1:20. Recuerden que cuando uno está leyendo el primer capítulo de Efesios, ahí dice que el Señor nos conoció desde antes de la fundación del mundo, y Él tenía conocimiento de Norberto, de Rosita, de todos nosotros. Amén. Para darnos la vida y para hacernos sus hijos. Amén. Entonces ya Él gobernaba y Él tenía sus planes. Pero Él crea al hombre, y hay una segunda, era, por decir algo, etapa de los patriarcas. Y comienza la dispensación anterior a la ley. Los grandes patriarcas que existieron y que abarca desde la creación de Adán hasta la proclamación de la ley. Ustedes recuerden que la proclamación de la ley fue en tiempo de Moisés, después de que el Señor sacó a su pueblo de Egipto. Ahí es la proclamación de la ley. Es el tiempo de los patriarcas. Dios quería gobernar, pero el pueblo no le obedecía, hermano. Es tanto, cuando Dios promulgó la ley, un testamento, un documento firmado de matrimonio, ya lo hemos mencionado, de Él con el pueblo, y el pueblo no respetó ese documento firmado de matrimonio, le fue infiel, buscó otros maridos, buscó otros dioses, a Baal, a Astarte, a cuanto dioses demoníacos inventó el hombre. Se fue el pueblo tras esos dioses y hubo un rompimiento de divorcio. Ni siquiera, hermanos, los hombres, ni viendo la ley, tuvieron el cuidado de obedecer a Dios. Entonces vino con los israelitas, con Moisés, vino la dispensación de la ley, que desde la promulgación de la ley hasta la venida de la gracia. Recuerden lo que dice en Juan 1:17, algunos se lo saben de memoria, que la ley vino por Moisés, ¿recuerdan? Pero la gracia y la verdad
por medio de nuestro Señor Jesucristo. Amén. Entonces, como la dispensación de la ley fracasó, digámoslo así, entonces vino la gracia. El Señor, hubo la encarnación del Verbo, creció como hombre, tuvo su ministerio terrenal, fue a la cruz, murió por nosotros, de gracia somos salvos, resucitó, fue ascendido a los cielos y glorificado hasta su segunda venida. Estaba en el periodo de la iglesia. Entonces la realidad del reino de los cielos comienza con su resurrección. La realidad del reino, miren que no estoy diciendo reino de Dios, sino reino del cielo, o sea, la manifestación del reino de Dios en la tierra por su Hijo, le llaman el reino de los cielos. La Biblia le llama el reino de los cielos. Cuando ustedes leen las parábolas que se refieren al reino de los cielos, siempre dice: el reino de los cielos es semejante a 10 vírgenes tan. El reino de los cielos es semejante a un sembrador, ¿qué tal? El reino. Entonces, eso nos da muchas claves que en los días futuros, Dios mediante, lo vamos a estar discerniendo acá. El reino de los cielos. Entonces, en la iglesia, hermanos, la iglesia es el campo, la realidad del reino de los cielos sobre la tierra. Pero desafortunadamente hay pequeños reinos que están gobernando la iglesia. ¿Se han dado cuenta ustedes? Hay pequeños reinos y a veces con corona. Hay unas coronas y hay unas cosas que se ponen que parecen la cola de un pez. Y dicen: subió al trono fulano de tal. Hay pequeños reinos, y no solamente ese. Hay otros menores y otros menores y otros más chiquitos, pero cada uno tiene su pequeño reino. Entonces, cuando cada uno tiene su pequeño reino, no deja que Jesucristo reine sobre esas personas. Amén. Pongámosle cuidado, hermano. Yo lo digo con todo el amor, pero es la verdad. Entonces, miren que esas dos etapas que están como en amarillo, algo así. La una que dice reino de los cielos arriba, la una es la iglesia. Con la iglesia comienza el reino de los cielos. Ahí damos unas citas para que ustedes las tomen y por favor las vayan estudiando en la casa. Posteriormente vamos a ver esas citas con cuidado. Está Mateo 16, 15 al 19, está Mateo 13, 24, está Mateo 22, 2, etc. Luego viene el milenio. En el milenio, hermano, es la manifestación del reino de los cielos. Acá en la iglesia es la realidad. En el milenio es la manifestación del reino de los cielos. Recuerden que esa manifestación en el milenio, el reino del Mesías, comienza con las bodas del Cordero. Eso es como el prólogo, como la primera parte de 1000 años de gobierno del Señor sobre las naciones. Con la iglesia es necesario, hermanos, para nosotros poder entrar en esas bodas, ya lo hemos dicho, entrar en esa manifestación del reino de los cielos en el milenio, a gobernar con el Señor, es necesario que ahora vivamos los principios del reino de los cielos. Si ahora no los vivimos, no entraremos a las bodas, nos quedaremos por fuera. No quiere decir que vamos a perder la salvación, porque la salvación es un regalo eterno
de Dios a nosotros. Pero el reino sí hay que trabajarlo, obedecerlo, negarnos, luchar por él, ser vencedores. Esas cosas a veces las hemos hablado acá. Amén. Para ser salvos no hay sino que creer, arrepentirse y creer. Recibimos por gracia. Recuerden lo que dice en Efesios 2, 8 y 9. Porque por gracia sois salvos. Por gracia, o sea, un regalo que recibimos. Por gracia sois salvos por medio de la fe. No es porque yo sea bueno. Algunos dicen, ay, esa persona es tan buena que el Señor, claro, la salva. No, nadie es bueno. Todos somos malos. Entonces, nosotros recibimos la salvación por gracia, no por obra, dice en el versículo 9, para que nadie se gloríe. Toda la gloria de la salvación es de Jesucristo. Él en la obra derramó su sangre para salvarnos. A esa obra no hay que añadirle ni un ápice, nada. Nosotros recibimos la salvación por fe. Y ese regalo no lo perdemos jamás. Lo que sí podemos perder es entrar en la manifestación del reino, o sea, en las bodas. Las podemos perder, pero la salvación nunca. Algunos hermanos en este momento yo sé que están diciendo, ¿cómo es eso? Sí. ¿Y cómo es eso? Ya lo dice. Cuando hemos tratado la parábola de las 10 vírgenes, miren cómo comienza la parábola de las 10 vírgenes. Así. El reino de los cielos es semejante a 10 vírgenes que esperaban al esposo, Sí. Algunas no se prepararon para las bodas, otras se prepararon. 5, o sea, la mitad de la iglesia era llena del Espíritu Santo, obediente a Dios, trabajando, caminando con Cristo, llevando su propia cruz, negándose a sí mismo. Las otras 5, o sea, la mitad de la iglesia, viviendo su propia vida, aunque tenían un poquito de aceite en su lámpara, porque eran salvas. Todo salvo tiene aceite en su lámpara, tiene el Espíritu Santo. Lo que pasa es que el vencedor está lleno, y el que no es vencedor tiene la salvación, tiene el Espíritu Santo, pero allí con poquito aceite y poquita luz, no da luz. En cambio el vencedor da luz. Todo el mundo sabe, hermano, que tiene la luz de Dios el vencedor. Amén. Su lenguaje, su vida, su andar es de una persona de Dios, y todo el mundo la ve a esa persona. Amén. Entonces, cuando esa persona se va con Dios, preciso entra a la boda del Cordero cuando Él venga. El resucitado, venid, buen siervo, y fiel. En lo poco has sido fiel, en lo mucho te pondré. Pero el que no es vencedor, ¿qué le dice el Señor? Mal siervo. Es siervo, porque es hijo de Dios, pero es mal siervo. Amén. No importa que sea apóstol, que sea pastor, que sea diácono, que no sea, si es una simple oveja. Estoy hablando en términos muy coloquiales, o lo que sea. Pero todos estamos llamados a ser vencedores, hermanos. Amén. A dar un testimonio. Entonces, hermanos, el reino del Mesías, bueno, allá en el segundo libro de Samuel 7:13 hay algo de eso. Luego viene la otra eternidad, la futura. Ya termina el reino de los cielos manifestado en la tierra. Y viene la eternidad del cielo nuevo y la tierra nueva,
la Nueva Jerusalén como centro administrativo de las naciones. Y hay unas citas que son Hebreos 12:22 y Apocalipsis, todo el capítulo 21. Ese cuadro es para que nosotros tengamos ya, hermano, más luz acerca de qué es el reino de los cielos, cuándo se manifestó y todo. Cuando el Señor venga, todas las naciones que no obedecen sino al diablo, todos esos gobiernos, eso va a ser destruido. Y Él va a gobernar 1000 años con justicia. Amén. Habrá paz. No habrá ejércitos. No habrá hospitales. No habrá cárceles. Será un gobierno justo. El gobierno del reino de los cielos en la tierra. Con los vencedores. Amén. Con los vencedores. Nosotros debemos de orar todos los días. Ayúdame, Señor, a ser un vencedor contigo. Yo te amo. Ayúdame a abrirte las puertas de mi vida, de mi corazón, para que tú hagas de mí, tú conmigo, trabajando juntos, un vencedor. Amén. Ahora sí, vamos a seguir sobre este tema tan importante. Gloria a Dios. Vamos a ver hoy, como abrebocas así, algunos principios del reino de los cielos. ¿Cómo es eso? Porque pónganse ustedes a pensar, cada uno de nosotros está acostumbrado, y yo fui pastor denominacional, pero uno se acostumbra a un lenguaje de esa denominación. Aquí se hace esto y aquí no se hace aquello. Aquí las mujeres se visten así y aquí las mujeres no se visten así. Aquí las mujeres usan velo y otros dicen, si no te la quieres poner, no te lo pongas. Aquí se da diezmo, o si no le ponemos su nombre en una lista negra. Aquí se hace esto, aquí el que manda soy yo, dicen algunos, etc. Uno se acostumbra a cierta cultura. Yo soy la cabeza. Sí, hermano, uno se acostumbra a cierta cultura, ¿o no? Pero vamos a ver algunos principios, no de esa cultura, sino del reino de los cielos. En el reino de los cielos, algunas religiones cristianas viven en el antiguo pacto. Algunas religiones cristianas tienen que estar construyendo templo. Algunas religiones cristianas, y eso es del antiguo pacto. Algunas religiones cristianas exigen diezmo, eso es del antiguo pacto. Algunas religiones cristianas te dicen a ti de las bendiciones terrenales. ¿Cuántas bendiciones? ¿Quiénes han sido bendecidos este año? A mí, que me nacieron, me parieron 100 reses. ¡Ay, qué bendición! Sí, bendiciones. Entonces vive el antiguo pacto. Pero el reino de los cielos se vive en el nuevo pacto. El nuevo pacto, hermano. El antiguo pacto, podemos leerlo en Hebreos 8:13. Y el hermano Elkin nos proyecta. El antiguo pacto ya caducó. El reino de los cielos se rige a partir del nuevo pacto, firmado por la sangre de Cristo. Él dice, al decir nuevo pacto, ha dado por viejo al primero.
se da por viejo y se envejece, está próximo a desaparecer. Cuando vio Dios que su pueblo de Israel le falló y no hubo más remedio sino que dejar que las 10 tribus del norte fueran llevadas en cautiverio a Asiria, para nunca más regresar. Ese cautiverio no regresó jamás, hermano. La casa de Efraín se la llevó el rey de Asiria y nunca regresaron y se esparcieron por todos los rincones de la tierra. Cuando él vio que aquellas naciones que Israel le había fallado, dijo: ¿qué haré? Entonces dice en Isaías 31, creo, dice: ya sé, haré con la casa de Israel y con la casa de Judá un nuevo pacto. En Isaías 31 creo, un nuevo pacto. Eso estaba, miren, cuando vivió este varón Jeremías, como 600 años antes, cuando estaba siendo llevado cautiverio Judá, él estaba allí presente. Y 600 años antes de que el verbo se encarnara, Dios le dijo a Jeremías: escribe, voy a hacer un nuevo pacto. Entonces la iglesia, que tiene que ver con la casa de Israel y la casa de Judá, con los gentiles que nos hemos cobijado bajo ese nuevo pacto, ya vive el nuevo pacto, no el pacto antiguo, hermano. La iglesia vive bajo el régimen del Espíritu, no de la ley. Allá en Romanos 7:6, miren, yo les doy un solo versículo que ustedes pueden buscar muchos con una concordancia. Romanos 7:6 dice: pero ahora estamos libres ¿de qué? De la ley. Porque eso falló el pueblo, por haber muerto para aquella en que estábamos sujetos. Nosotros estábamos sujetos a la ley. Ahora tenemos que estar al Espíritu. De modo que sirvamos bajo el régimen nuevo del Espíritu y no bajo el régimen viejo de la letra. Nosotros tenemos que buscar eso en oración, buscar ser guiados por el Espíritu Santo que mora dentro de nosotros. En nuestro espíritu mora el Espíritu Santo. Somos templo de Dios por el Espíritu. Somos casa de Dios. Somos morada de Dios. Debemos de ser guiados por Dios. Ahí está el Espíritu Santo, hermano. Eso es algo indispensable en el terreno del reino de los cielos. Ser guiados por el Espíritu Santo. Ahora les digo, mencionamos algo. En el reino de los cielos no necesitamos adorar a Dios en templos físicos. Hermano, recaudar dinero para construir templos físicos no está dentro de los principios del reino de los cielos, porque nosotros somos templos de Dios. Nosotros. Dice en una conversación en el Juan 4, en una conversación que tuvo el Señor con aquella mujer samaritana, entre los versículos 21 al 24, miren lo que Él les dice, porque ella estaba inquieta. Cuando en la conversación
él le dice, mujer, dile trae a tu marido, dile a tu marido que venga. ¿Sí? Ella dice, no tengo marido. Sí, bien has dicho, porque 5 has tenido y ninguno ha sido tu marido, etc. Ella vio que no estaba hablando con cualquier persona, y empezó a hacerle unas preguntas acerca de, Señor, ¿será que tenemos que ir a la religión de los judíos? O sea, allá al templo de Jerusalén a adorar, porque aquí no nos dejan ir allá. Nos han hecho otro santuario aquí en el monte Gerizim. ¿Será que tenemos a dónde ir? ¿Aquí o allá? Tú me dices la verdad. Y miren lo que dice a partir del versículo 21, que Jesús le dijo, mujer, créeme, que la hora viene cuando ni en este monte ni en Jerusalén adoraréis al Padre. Vosotros adoráis lo que no sabéis, nosotros adoramos lo que sabemos, porque la salvación viene de los judíos. Mas la hora viene, y ahora es, cuando los verdaderos adoradores adorarán al Padre en espíritu y en verdad. En el reino de los cielos adoramos a Dios en espíritu y en verdad, porque también el Padre tales adoradores busca que le adoren. Dios es espíritu, y los que le adoran en espíritu y en verdad es necesario que adoren. Les digo una cosa, ¿quién es? ¿Cuál es el templo de Dios? El templo de Dios se llama Jesucristo. Allá en Juan 2 lo dice, destruid este templo y en 3 días lo levantaré, lo reedificaré. Ellos creían que era el templo de Jerusalén, el físico. En 43 años se edificó y tú lo vas a reedificar en 3 días. Pero dice que él se refería al templo de su cuerpo. Él es el verdadero templo de Dios. Acuérdense, el verdadero templo de Dios se llama Jesucristo. Y como nosotros somos el cuerpo de Cristo, hacemos parte de ese templo. Amén. Nosotros somos templo de Dios. Les voy a dar una cita, no más. Hay muchas. Está en la 1 Corintios 3:16. ¿No sabéis que sois templo de Dios y que el Espíritu de Dios mora en vosotros? Hay personas que gastan millones de dólares para hacer un templo apoteósico. Y va entrando el verdadero templo, que somos hermanos, y dice, hay que respetarlo, es el templo de Dios, quítate los zapatos. Y viene entrando el verdadero templo de Dios. Hay una confusión terrible, hermano. Y es pastor y son doctores en teología y en divinidad, pero no tienen idea de qué es el templo de Dios. Amén. Amén. Estoy cogiendo temitas así, porque después, Dios mediante, podemos profundizar. Pero miren, en el reino de los cielos, ya podemos manejar esa palabra, ¿verdad? El reino de los cielos, las bendiciones no son necesariamente terrenales. En Efesios 1:3, que ya lo hemos mencionado, dice, bendito sea el Dios y Padre
de nuestro Señor Jesucristo, que nos bendijo con toda bendición espiritual en los lugares celestiales en Cristo. La iglesia es celestial. Entonces, las bendiciones para la iglesia en el ámbito del reino de los cielos son bendiciones espirituales. No se nos olvide. Y nosotros como humanos nos aferramos, hermano, que bendiciones materiales, nos aferramos. Pero no sabemos de memoria, lo hemos dicho como muchas veces. Mateo 6:33 viene hablando de muchas cosas, afanes de la vida. Entonces se dirige él a los discípulos, a la iglesia, y le dice: mas vosotros buscad primeramente, hay que buscar lo demás también, porque tenemos que comer y vestir y demás. Pero buscar primeramente el reino de Dios y su justicia, y lo demás os será añadido, o lo demás vendrá por añadidura. Entonces, ¿qué es lo demás? Todo lo de la tierra. Estudiar es añadidura. Tener hijos es añadidura. El esposo es añadidura. La casa es el carro, la beca, el trabajo es añadidura. La empresa, la salud es añadidura. Porque si nosotros buscamos el reino de Dios y su justicia, hermano, estamos como tratando de pensar como Dios. Entonces no damos papaya, perdonen la expresión. No caemos en errores. O si caemos menos. Amén. Pero cada vez que vamos marchando con el Señor en su reino de los cielos, hermano, pensando como Dios, teniendo la mente de Dios, como dice Romanos 12, que nuestra mente sea transformada al no sujetarse, acomodarse a lo del mundo. Entonces nosotros empezamos a hacer las obras como Dios, lo que conviene. Y eso es largo. Si nos ponemos a meditar en ese versículo, es muy largo, hermanos. A veces le damos más importancia a las cosas de acá, a las mías, pero lo que nos viene es bien complicado. Lo que a nosotros nos viene después que pasemos el umbral de la muerte, bien complicado. Este versículo es muy bueno porque aquí nos enseña o nos muestra que a nosotros nos enseñaron mal. Porque nos enseñaron a buscar primero la añadidura. Aunque nos decían no busquen la añadidura, pero usted quiere tener, entonces pruebe a Dios, ¿no? Pruebe a Dios. Traiga. ¿Sí? Entonces nos enseñamos a buscar la añadidura. Y aquí nos está diciendo totalmente lo contrario, hermano. Y si usted quiere buscar el reino de Dios, venga a las vigilias, venga, ¿sí? Cuando la palabra me está enseñando que yo lo busco y secreto. Amén. Y que es el momento en el cual entra a mí y yo puedo hacer todo, comenzar todo lo que tenga que hacer. Amén, hermano. Yo pienso eso, lo que tú dices. La transformación de la mente no necesariamente se consigue ayunando y yendo a vigilias, comprometiéndose más con el Señor. Tú puedes que no ayunes o puede que no vayas a vigilia y de pronto te comprometes a buscar de Dios y Él te transforma. Es una cosa que está, como dice, miren lo que dice en Apocalipsis 3:21. No, o 3:20, algo así. 3:20. Dice:
he aquí yo estoy a la puerta y llamo, ¿verdad? 3:20. Si alguno oye mi voz y hace vigilia, dice así, Y abre la puerta. y ayuna, dice así, Y hace obras de caridad. y hace obras de caridad, dices, y me abre la puerta Del corazón. Tú puedes hoy hacer vigilia y mañana embarrarla. Y mañana no acordarte del Señor. Yo no estoy hablando que la vigilia es mala ni el ayuno. No, no es bueno. Pero mira lo que haces. Buscar al Señor. Ábrele la puerta de tu vida y dile, ayúdame. Yo no sé cómo es abrirte las puertas, pero ayúdame. Dime cómo te abro las puertas de mi vida para que tú entres a mi vida y cenes conmigo en mi intimidad. Quiero ser tu amigo y tú, amigo mío. Amén. Hermana Javi, mire lo que dice ahí también, que nos ha dicho, al que salga vencedor, le daré el derecho a sentarse conmigo. Apocalipsis 3:21 dice Dios. Vencedor. Y lo primero que tenemos, Rosita, que ser vencedor es sobre ti, sobre tu carácter, sobre tu voluntad, sobre tu yo, tu ego. Vencer la carne. ¿Ves? Yo tengo una pregunta. Sí. Bueno, cuando estamos, es que tengo una confusión acá en cuestión de las bodas del Cordero. Cuando no entran a las bodas del Cordero, ¿a dónde se queda la persona o el alma o el espíritu? Sí. ¿En qué lugar queda? Y pues Dios es soberano, ¿no? Amén. Lo entiendo perfectamente. Segunda pregunta. Hay un lugar de premio y de castigo. ¿Cómo es que una persona que porque recibió a Cristo en el corazón y entonces se muere fornicando y se salva? Ese es mi pregunta. Sí. La salvación no tiene que ver conmigo. La salvación eterna, la eterna, es por la obra de Cristo. No se fundamenta en lo que yo haga. En lo que yo haga tiene que ver es con la entrada al reino. La salvación eterna. La salvación no es el reino. La salvación no es el reino. La salvación es eterna. Y no es un premio. No es un premio. Es un regalo. Es un regalo de Dios inmerecido. Pero premio y regalo no es lo mismo. No. Premio es algo que tú Regalo, yo te regalo a ti, así sea una bellaca mala. Y yo quiero regalarte, alguien te lo regalo. Pero, El premio es algo que no se gana. el premio sí te lo ganas. por morir a su yo, Ay, amén. por obedecer, por negarse a sí misma, Amén. tomar la cruz y seguir a Cristo. Entonces, Dios necesita personas para trabajar aquí ahora. Amén. ¿Lo van entendiendo? Dios necesita personas para trabajar y edificar la iglesia y el reino. Pero resulta que no encuentra. Y dice, bueno, a los que se comprometan, dejen lo suyo. Dejen de ser el centro de su vida y que el centro de su vida sea yo, dice el Señor. Yo. Lleven su cruz, o sea, la cruz es sometimiento, se sometan a mí, se nieguen a ello, porque uno por no negarse, hermano, gasta tiempo en uno mismo. Entonces, ese tiempo que tú estás empleando, perdonen los que son empresarios y demás, pero hay personas que viven haciendo cálculos quinquenales
para ampliar su empresa, para conseguir nuevos campos de trabajo, para ir de vacaciones el año entrante a Israel, después a Bombay, y estos son siempre proyectos y proyectos terrenales. Viven ocupados y son salvos, son hijos de Dios, pero viven ocupados. ¿Me estoy haciendo entender? En las cosas del mundo. Entonces ese tiempo lo necesita el Señor en personas que digan: no me voy a ocupar en mí, sino en ti. Y para eso, ayúdame, ven a mi vida a negarme a mí mismo. Cuando yo me niego, todos esos planes se van abajo. Y empiezo a trabajar. Y trabajando con el Señor, sufro. Obedeciendo a Dios, sufro. El Señor, por obedecer al Padre, sufrió. Hasta su misma mamá y su mismo hermano querían estorbarle. Mamá, yo pienso así, hermano, no se vayan a escandalizar, que de pronto le llegaron a decir: mamá, Jesús como que se está saliendo de por ahí anda diciendo de pronto que Él es Dios y cosas así. Mamá, vamos a buscarlo porque nos está haciendo pasar un ridículo aquí. ¿Ustedes creen? ¿Cómo no lo vamos a creer? Tú no lo has visto. Vamos. Pero estaba una multitud cerrada y ellos no pudieron entrar. Y dijeron: ¿cómo hacemos? Ay, esta es la mamá del Señor. Y fueron de voz en voz: aquí está la mamá del Señor, aquí está la mamá del Señor, aquí está la mamá del Señor. Y llegó hasta él: Señor, allá afuera está tu madre y tus hermanos. Él sabía a qué lo buscaban. Y dice: mi madre y mis hermanos. ¿Quiénes son mi madre y mis hermanos? Los que escuchan la palabra de Dios y la ponen por obra. Entonces yo puedo tener la Biblia y leerla, pero tengo mis propios planes, no pongo por obra la palabra de Dios. Amén. Inclusive en el campo religioso, y ustedes lo saben, hay personas en el campo religioso que dicen, tienen sus allegados, sus círculos cerrados: vamos a ver qué planes hacemos. Cuando yo paso cerca donde vivo y hay un templo grandísimo, dice X, no voy a decir el nombre, entonces yo paso con mi esposa y digo: una fábrica de hacer billete. Ellos tienen sus propios planes políticos, religiosos. Amén. ¿Qué les va a decir el Señor? El día en que Él tenga ya su tribunal. Fíjate que, Rosita, hay un tribunal para dirimir eso. Entonces la gente que no entra a las bodas del Cordero está en el juicio. Amén. Todos estaremos allá, todos. La Y iglesia, estarán allá, toda la iglesia. toda la iglesia, y estarán allá porque son salvos. Si ven que la salvación es un regalo inmerecido, y estarán en el tribunal porque son salvos. Pero no entran a las bodas. Pero no entran, entonces dice: en tu nombre. Aquí en 1 Pedro 4:18 dice: si el justo con dificultad se salva, ¿en dónde aparecerá el impío y el pecador? Entonces, esa salvación. Pedro 4:18. Mira, hermano, recuerda lo que dice en Mateo 7, 20, 22, por ahí. Dice: en aquel día muchos me dirán: Señor, Señor, en tu nombre hicimos muchos milagros. O sea, son gente predicadora que están haciendo milagros y que están sanando. No los hacen ellos, los hace el Señor, respaldando la predicación de su palabra. Pero la vida de ellos, a nadie un lugar que no existe, porque el purgatorio no existe. Eso viene de Babilonia y lo agarró la Iglesia Católica para poder hacer plata.
y vender indulgencias, y todavía están haciendo millones, y la gente llevándole plata a los curas para que le digan misas. Entonces, bienaventurados los ricos que pueden mandar a hacer más, decir más misas que los pobres, ¿verdad? Digo yo, es una frase hecha por mí. Entonces, Rosita, la salvación es un regalo eterno, pero el reino es un premio por la abnegación, por el trabajo, porque nosotros nos pellizquemos. Hay mucha gente, mucha, que desconoce el tribunal de Cristo, no sabe que en la palabra habla de que el Señor va a juzgar las obras, no la salvación, las obras de la iglesia. No las obras del mundo, ¿no? No las obras del mundo, porque el mundo ya está condenado, está muerto. El mundo está muerto. La iglesia tiene que pellizcarse y saber que es la iglesia de Cristo. Amén, la iglesia de Cristo. Hermanos, creo, me parece que en el folleto de las 10 vírgenes están esas 4 partes. Esos 4 lugares, no digamos lugares, sino que se refieren a lo mismo, una disciplina pedagógica del Señor, para que la gente pueda salvar su alma, digamos, su Unas alma. atmósferas más o menos así. Exacto, sí. Miren, hermano, nosotros somos tripartitos. Tenemos espíritu, alma y cuerpo. Cuando una persona cree, lo primero que se salva es el espíritu. Porque viene el Espíritu Santo a morar dentro de su espíritu. Entonces empieza a haber, de acuerdo a Colosenses 3, una vida de resurrección. Dice, si habéis muerto con Cristo, dice allí. Colosenses 3. En Colosenses 3, del 1 al 3, al 4, ahí habla de eso. Que lo tenemos dentro de, pero ya se nos está avanzando el tiempo por las preguntas. Pero ahí habla que si una persona, hermanos, que estaba muerta, una persona estaba muerta, ¿y qué pasa de muerte a vida? Entonces hay una resurrección. Por eso es que en esa cita dice que si ya vivimos esa vida de resurrección, le pongamos cuidado a las cosas del cielo. Sí, pues ahí está. Habéis resucitado. Cada persona que es salva experimenta una resurrección en su espíritu. Entonces somos tripartitos. Lo primero que se salva es el espíritu y resucita el espíritu. Lo segundo que se salva es el alma, pero hay que trabajarla. Esa salvación del alma hay que trabajarla. Y lo tercero que se salva, pues, cuando recibamos la resurrección en el cuerpo, pero recibimos un cuerpo glorioso del cielo. Miren lo que dice: si ya vivimos una vida de resurrección, hagamos las cosas de Dios, dice aquí. Cuando Cristo, vuestra vida, se manifiesta, entonces vosotros también seréis manifestados con Él en gloria. Pero para eso debemos de vivir esa vida de resurrección. Porque nadie sabe que ya es resucitado en el Espíritu, hermano. Mucha gente no lo sabe. El cuerpo glorioso no lo vemos, porque es en el espíritu o tiene algo de carne. El cuerpo glorioso lo recibiremos en la resurrección. Pero ahora nuestro espíritu ya vive una vida de resurrección. Así como las 3 partes del hombre se salvan en etapas. Primero el espíritu, después el alma, que hay que trabajarla. Léanse Mateo 16, léanselo.
del 24 en adelante, y luego por último resucita el cuerpo. Así como se salva las tres partes, así también resucita. Entonces, las personas que en el tribunal de Cristo su alma no fue salva, no fue hallada salva, tienen que quedar en una situación de tinieblas de afuera para que su alma sea salva. Amén. Si tú lees en Mateo 16, del 24 en adelante, dice que el que ame su vida, o sea, vida es sí que la vida del alma, la ama, la pierde, pero si no la ama, la salva. Y por eso cuando el Señor venga, si nuestro espíritu es salvo, nuestra alma es salva y nuestro cuerpo es salvo, tenemos una gran resurrección y somos salvos, y somos vencedores. El que no ha salvado su alma no es vencedor. ¿Lo vamos a entender, hermano? Acá en Mateo 7, 14 dice, porque estrecha es la puerta y angosto el camino que lleva a la vida. Esa palabra vida es del alma, ¿sí que? Y pocos son los que la hallan. Guardaos de los falsos profetas. Amén. Que vienen a vosotros con vestidos de oveja, pero por dentro son lobos rapaces. Por sus frutos los conoceréis. ¿Acaso uvas de los espinos o higos de los alojos? Ahí está hablando de esa salvación del alma, hermano. Ese esfuerzo. Es necesario que esa parte la vayamos viendo poco a poco. Amén. De que nuestra alma tiene que ser salva con nuestro trabajo y nuestro andar con Cristo. Lo primero que Él dice es: toma tu cruz y sígueme, niégate a ti misma. Pero si tú prefieres tú y yo antes que al Señor, tu alma va a demorarse en la salvación. Tu alma no va a reflejar la salvación que hay en el Espíritu. Por eso dice la parábola de las 10 vírgenes. Pónganme cuidado. Las prudentes tenían su lámpara llena, más aceite la vasija, o sea, el alma. Pero las imprudentes apenas tenían un poquito en su lámpara y su vasija vacía. O sea, la lámpara no había derramado aceite para la vasija. O sea, el espíritu se quedó salvo él solo. No pudo salvar el alma. Si no tuviera, hermano, nosotros que trabajar en la salvación del alma, ¿para qué el Señor nos diría: si alguno quiere venir en pos de mí, niéguese a sí mismo, tome su cruz y sígame? ¿Para qué? Esas palabras sobrarían. Alguno dice: ya Él hizo la obra en la cruz, que todo está listo, y ahora sí, hagamos de nuestra vida porque somos hijos del Rey y todas esas cosas. No, hermano. Respetemos al Señor. No nos hagamos aquí que yo soy hijo del Rey y que no sé qué. Yo soy siervo. Si el Señor de la gloria se hizo esclavo de los hombres, ¿qué nos toca a nosotros? Ser esclavos de Él. Llevar nuestra propia cruz. Ya lo hemos dicho, Él llevó su cruz para salvarnos y nosotros llevamos nuestra propia cruz para edificarnos. Nuestra propia cruz para edificarnos nosotros y edificar a los demás. No es fácil. A la carne no le gusta que tú lleves ninguna cruz. A la carne le gusta es que tú vivas chévere, de acuerdo a tus propios pensamientos. Manuel Calero, cuando se habla, pero eso sí ya se sabe, que cuando sea quitada la mezquita y que se va a poner, supuestamente que ya Israel tiene el templo prefabricado, que es un templo físico, ¿cierto? Físico. ¿Sabe por qué, hermano? Porque en la segunda Tesalonicenses dice que
el anticristo irá al templo de Dios. Y ese es el templo topográfico, no espiritual. Amén. Mira, ¿por qué no puede venir a nosotros? ¿Cómo se siente en nosotros? ¿Entendido? Él tiene que ir a un templo físico. Entonces Solo hay uno. lo van a construir Y solo hay uno. de otra manera. Solo hay un templo, no varios. Y cuando la Biblia dice, habla de templo topográfico, se refiere al templo de Jerusalén, al único. No hay más templos para Dios. Son edificaciones, que la catedral de San Pedro, que la basílica de Miquel, son edificaciones de los hombres. Pero Dios habla de dos templos, el templo de Jerusalén, el físico, y nosotros con Cristo como su templo espiritual. Todavía tenemos tiempito de avanzar un poquito. Bueno, entonces, hermanos, toquemos un poquito, ya lo hemos hablado, pero son cosas que en el reino se dice otra cosa. En el reino de Dios vamos aprendiendo que el diezmo es del régimen de la ley. Cuando tú vas a la ley dice, claro, que se aparte el 10% de lo que las vacas vayan pariendo, de lo que produce el trigo, de lo que produce la cosa. Pero ¿qué dice? Solamente le voy a dar un versículo. En 2 Corintios 9:7. Miren lo que dice, bien claro está. Si tú ves todo el contexto del capítulo 9 y otros, verás más claridad. Miren lo que dice. Cada uno de como propuso, no como dice la ley, no, como propuso, ya que tiene el Espíritu dentro de su corazón, de su Espíritu, el Espíritu le va a dar ese propósito. Cada uno de como propuso en su corazón. No con tristeza, porque muchas veces se lleva el diezmo con tristeza o por necesidad. No con tristeza ni por necesidad, porque Dios ama al dador alegre. Cuando dos parejas se aman, se ofrecen el uno al otro, no solamente en lo físico, sino en todo. Amén. Porque es amor. Cuando se necesitaba en Jerusalén una ofrenda para los santos pobres, entonces Pablo fue diciendo a las iglesias que él había fundado, hermanos, en Jerusalén se necesita una plática para los santos pobres. Entonces allá, recuerden, en la 1 Corintios 16:2 dice, cada primer día de la semana, el primer día de la semana es domingo, cuando os reunís como iglesia, cada uno de vosotros aparte algo según haya prosperado. Eso es lo que dice, aparte, lo que sienta. O uno prosperó un poquito, bueno, lleva de acuerdo a lo que prosperó, el Espíritu le dice, mijita, mijito, lleva esto. El otro prosperó mucho, así el Espíritu. Hay personas que son tan de Dios, hermano, que llegan a una profundidad de comunión con Dios, que se necesitan algo y vienen hasta su casa. Yo no digo que vayan a hacer eso, no. Yo he conocido testimonios. Y el Señor, cuando ve un testimonio de eso, no la vendas, ya te voy a hacer que te llegue ese dinero. Pero hay en el corazón el deseo, porque son de Dios. Y ven que la obra de Dios está por encima de todo. Amén. Otra cosa es, hermanos, es que en el reino de los cielos, estamos hablando de la esfera del reino de los cielos en la iglesia. No estoy hablando de organizaciones eclesiásticas que son otra cosa. En la iglesia todos somos sacerdotes.
Por tanto, no hay sacerdocio ministerial especial en la iglesia del Señor dentro de los parámetros del reino de los cielos. En Apocalipsis 15:10 y también allá en la segunda de Pedro, en la primera de Pedro 2, los versículos 4, 5, 9, también encuentran algo de eso. Pero vamos a presentarles Apocalipsis 5:10. Dice así: esto es un canto de los ancianos y los seres celestiales. Cuando tú lees esa parte de Apocalipsis 5, ese canto no le están diciendo creyente, le están diciendo seres celestiales, los 24 ancianos. Sí, ¿por qué lo digo? Porque allí dice una mala traducción. En el original griego yo lo vi y en las Biblias críticas lo dice, lo explica, dice así: y los has hecho, los monos, porque un anciano, esos 24 ancianos que están en el cielo, ellos no han sido salvados por la obra de Cristo. Después dice: y a ellos, a la iglesia, a los santos, los has hecho para nuestro Dios reyes y sacerdotes, y reinarán, no reinaremos, y reinarán sobre la tierra. Ahí dice nos y reinaremos, no, es reinarán, hermano. Ojalá ustedes tengan una Biblia de crítica o vayan al griego y verán que la realidad es los ha salvado. En el contexto dice que el canto lo dicen los 24 ancianos y los seres vivientes. Amén. Y ellos no han tenido necesidad de esa redención, sino de la iglesia. Amén. Entonces nosotros todos somos sacerdotes, todos. Nosotros en la iglesia del Señor no hay sacerdocios ministeriales específicos. Y que la mujer la desecha. Tú y yo somos sacerdotes del Señor igual. Amén. Pero las, lo que son las hermanos, sí. Que no sea los rabí, porque tienes el rabí ahí. Exacto. O sea, no busques ni permitas que te llamen rabí ni nada, porque todos nosotros sois hermanos, sois iguales. Y cuando hay un pastor, hay un apóstol, hay un evangelista, son servidores, hermanos, servidores, no para que les sirvan a ellos. El Señor no vino a que les sirvieran, vino a servir. Entonces algunos ponen el anillo y esas cosas, otros no le besan el anillo, no Anita, otros no le besan el anillo, pero casi. Bendito el nombre del Señor. Una cosa que ustedes ven cuando pasan por los templos denominacionales y que muchas veces dicen personería jurídica, claro. Algunos inclusive dicen personería jurídica especial, ¿no? Yo no sé qué es eso, pero dicen así, ¿no? Seguramente que se la firma directamente el presidente Santos o algo así. Y es que en el Ministerio del Interior piden eso, Sí. que por las leyes del Exacto. gobierno que tiene que... Les voy a decir esto: si hay un grupo o una persona con su familia hace una organización, le pone nombre, sedes y todo, ok, como en una organización de hombres, aunque vayan a dedicar, pero ok, necesitan una persona jurídica porque van a comprar, a vender, a llevar cheques, cosas así. Pero la iglesia de Jesucristo en el reino de Dios no necesita personería jurídica. Ni especial, ni no especial, ni nada. Porque la vida
de la iglesia no se le da el permiso que le da el gobierno, porque el gobierno es un gobierno que no tiene nada que ver con Dios. La iglesia es el cuerpo de Cristo, es celestial. Una iglesia que es el cuerpo de Cristo, cuya cabeza es Cristo, ¿cómo le va a pedir permiso a algún gobierno terrenal para existir y vivir? Para comprar y para vender, para predicar y vivir. Entonces, si nosotros por predicar, siendo parte de la iglesia del Señor Jesucristo en el reino celestial, le incomoda a los hombres y nos decapitan, ok, eso está dentro de los planes, no importa, amén, porque vivimos en un mundo que es desafecto al Señor. Entonces, digamos, yo siempre le estoy dando una o como muchos 2 versículos, pero digamos aquí que este versículo pudiéramos, en este versículo, pudiéramos en Efesios 1, 22 y 23, en ese versículo, ¿lo proyectaste, hermano? Dice, y sometió, Dios sometió todas las cosas bajo sus pies, o sea, los pies de Cristo, y lo dio por cabeza sobre todas las cosas a la iglesia, la cual es su cuerpo, la plenitud de aquel que todo lo llena en todo. Entonces, la cobertura nuestra no es una personería unida. La cobertura nuestra es, amados hermanos, el Señor Jesucristo por su Espíritu. Amén. Porque muchos se atreven, ya tienen una aureola, tienen casi una coronita. Le dicen a los que están comiendo, necesitas una cobertura. Dicen, ¿no? Y el pobre tonto dice, ay, usted me lo da. Sí, claro, yo te lo doy. Le cobran 5 millones. Claro, que tú tienes que, a ver, vamos a conversar. Pásate por la piscina y lo hablamos. Sí. ¿Cómo van a hacer los diezmos? Esa cosa. Hace un arreglo quinquenal. Tú me mandas el tiempo los días. Ay, las cosas, tú te vas a someter. Está bien, está bien. Nosotros estamos recibiendo la luz de la palabra por el Espíritu, hermano. Que la cobertura nuestra es espiritual, es del Señor. Nosotros necesitamos conocer somos el cuerpo de Cristo, la plenitud de Él. Una cosa antes de terminar, vamos a ver unas cosas ya un poquito personales. El ego. Bueno, Esto no es, esto es personal, es un poco personal. Vamos a ver el ego. O sea, nadie más lo puede hacer. Nadie más lo puede hacer. Y él se inventó eso de las coberturas. ¿De dónde salió? Eso así como El corazón del hombre. Es engañoso. Perverso, ambicioso. En el reino de los cielos, hermanos, en el reino de los cielos, ya vamos entendiendo, en el reino de los cielos no existe el yo. El ego no existe. En el reino de los cielos no existe el yo. Recuerden, ahora ratico mencionamos ese versículo de Mateo 16, 24.
Miren lo que dice el Señor, siempre dice así, si quiere. Yo estoy a la puerta y llamo. Si alguno oye mi voz y me abre, o sea, si alguno por su voluntad me quiere abrir la puerta. Jerusalén, Jerusalén, ¿cuántas veces quise reunir a tus hijos como la gallina a sus polluelos bajo sus alas? Y tú no quisiste, como no quisiste, yo, ¿cómo iba a hacer? Si alguno quiere, hermanos, Carlos, Armando, si alguno quiere venir en pos de mí, ¿quieres? Entonces, si tú no entiendes qué es querer, pregúntale al Señor qué es querer. Yo quisiera querer. El Señor te va llevando a la revelación de ese querer. ¿Cómo hago yo para negarme a mí mismo? Yo no entiendo eso. El Espíritu Santo te va llenando. Y hay un momento en que puedes estar en tu casa haciendo el arroz y te arropa el Espíritu y te dice, así es como yo quiero que tú quieras. Y lo hace el arroz llorando porque está recibiendo una revelación de Dios por su Espíritu. Si alguno quiere venir en pos de mí, de Cristo, mi Rey, níguese a sí mismo. Porque tú tienes un pensamiento diferente al del Señor. No son los pensamientos. Dice en Isaías 55, ¿no es? Los pensamientos de Dios son más altos que los pensamientos de los hombres. Amén. Así dice. 55:11. Amén, hermano. Nosotros creemos que somos agradables a Dios y nos estamos mintiendo a nosotros mismos. Entonces tenemos un yo por eso, un yo dominante. A veces hablamos así con mucha ternura y pensamos que humilde soy yo. ¡Mentira! No somos humildes. Cuando nosotros empezamos a ser humildes, es cuando más pensamos, no soy humilde, no lo soy, no soy. Cuando tú empiezas a pensar que no eres, vas por buen camino. Amén. Toma tu cruz, tu propia cruz de edificación. Empiezas a edificar tú mismo. Eso es el reino de los cielos. No es fácil, pero con el Señor, si tú le abres la puerta, entra y dice, aprended de mí, que soy manso y humilde de corazón. Tomad mi yugo. No creas que es libre. No, somos esclavos del Señor. Tenemos un yugo, pero el yugo de Él es fácil y ligera su carga. Si no queremos el yugo del Señor, ahí sí somos esclavos. Amados hermanos, ese yugo fue crucificado con Cristo. Con Cristo. ¿Recuerdan lo que dice Pablo en Gálatas 2:20? Con Cristo estoy juntamente crucificado. O sea, nosotros fuimos crucificados con Él. Y ya no vivo yo. Cuando dicen ya no vivo yo, porque en el reino de los cielos no hay yo. Ya no vivo yo. Mas vive Cristo en mí. Y lo que ahora vivo en la carne, lo vivo en la fe del Hijo de Dios, el cual me amó y se entregó a sí mismo por mí. Esas palabras, si las meditamos, hermano, ya no hay yo en el reino de los cielos.
Ahora ratico, mencionamos la vida de la resurrección. El reino de los cielos, gente que vive la vida de resurrección. Tenemos que vivir, antes estábamos muertos, ahora estamos vivos. Esa es la primera muerte, la que teníamos antes. La segunda muerte es el lanzado en el lago de fuego. La primera muerte, nacimos en la primera muerte. La primera muerte es el pecado. Estamos muertos. La segunda muerte es el lanzado en el lago de fuego. Como nosotros no vamos a ser lanzados en el lago de fuego, ya vivimos eternamente. Esto que vamos a sufrir de muerte física es pasajero, hermano. Cuando dice allá en Apocalipsis, la segunda muerte es el lanzado en el lago de fuego. ¿Cuál es la primera muerte? Algunos creen que es cuando lo llevan a uno al cementerio. No. La primera muerte es nacimos ya muertos. La otra vez recordábamos el pasaje de un joven que le dijo: Señor, quiero seguirte, pero tengo el problema de que mi papá está vivo, ahí está, ya está ancianito, espérate que yo termine sus días conmigo, se muera, yo lo entierro. Entonces, ¿qué le dijo el Señor? Deja que los muertos entierren a sus muertos. Tú ves y sígueme. Esa es la primera muerte. Amén. La primera muerte no es la que aquí se gusta y lo llevan a una allá al jardín de los recuerdos, ¿no? ¿Lo entendieron, hermanos? Y la segunda es. Y la segunda es el lanzado en el lago de fuego. Cuando dice que y fueron lanzados en el lago de fuego, dice, allá en Apocalipsis dice, esta es la segunda muerte. Ahí no hay esperanza. Ya lo vimos en Colosenses 3 del 1, no lo vamos a repetir. O sea, si así pues habéis resucitado con Cristo, ya resucitamos con Cristo en una primera parte de la resurrección. Ya vivimos una vida de resurrección, porque antes estábamos muertos. ¿Entendido? Ya no estamos muertos, ahora vivimos una vida de resurrección en el reino de los cielos. Si pues habéis resucitado con Cristo, buscad las cosas de arriba, los principios del reino, donde está Cristo sentado a la diestra de Dios. Ahí estamos nosotros. Poner la mira en las cosas de arriba, la mira. El propósito nuestro es poner la mira en las cosas del Señor. ¿Cuáles son tus planes? Tú me salvaste para algo, no solamente para que no fuera allá al infierno. Tú me salvaste para cosas grandes. ¿Cuáles son, Señor? Quiero poner las miras en las cosas de arriba, no en las de la tierra. Porque habéis muerto y vuestra vida está escondida con Cristo en Dios.